Cuarto domingo de Cuaresma, domingo letare. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la señora. El de la esclava nació según la carne, mas el de la señora en virtud de la promesa, lo cual se escribió en alegoría. Las dos madres figuran los dos testamentos, uno el monte Sinaí, que engendra esclavos, figurado en Agar, porque el monte Sinaí es un monte de Arabia que representa la Jerusalén terrena, la cual es esclava con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, y esta es nuestra madre, porque escrito está: alégrate estéril, que no engendras, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no dabas a luz, porque más hijos tendrá la desdeñada que la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos como Isaac, hijos de la promesa. Mas así como entonces Ismael, nacido según la carne, perseguía a Isaac, nacido según el Espíritu, así también ahora el judío persigue al cristiano. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Así que nosotros, hermanos, como hijos, somos hijos, no de la esclava, sino de la libre, con la libertad que nos ha adquirido Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es Tiberíades, y le seguía gran multitud, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Y subió pues Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y acercábase la Pascua, la gran fiesta de los judíos. Alzando pues Jesús los ojos y viendo que venía hacia él inmenso gentío, dijo a Felipe: ¿con qué compraremos pan para que coma esta gente? Decía esto para probarle, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, mas esto, ¿qué es para tantos? Pero Jesús dijo: haced que se sienten. Estaba el suelo cubierto de hierba, y se sentaron como 5,000 hombres. Jesús pues tomó los panes, y dando gracias, los repartió a los que estaban sentados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hartaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, para que no se desperdicien. Los recogieron y llenaron 12 cestos de pedazos. Y de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Viendo pues el milagro que había hecho Jesús, aquellos hombres decían entre sí: este sí que es el profeta que ha de venir al mundo. Mas Jesús, conociendo que habían de venir para llevarle y hacerle rey, huyó otra vez al monte solo. Antes de comenzar el sermón, quisiera decirles, esta semana yo les pedí por internet o por mensaje, que todos hiciéramos esta consagración a Rusia, de Rusia al Corazón Inmaculado de María, puesto que la consagración que hizo el Papa Francisco no correspondía a las peticiones de la Virgen María que hizo en Fátima, y que ya ha habido, como les decía en el mensaje que les mandé,
Ya ha habido otras tentativas de otros papas, incluso ha habido varias, incluso Pío XII hizo también una consagración, pero no era la consagración que había pedido a la Virgen de que se consagrara a Rusia, explícitamente a Rusia. Entonces la Virgen, Dios había prometido por medio de la Virgen que sería si se hacía esta consagración, el cielo se comprometía a que Dios convertiría a Rusia y que habría un triunfo de la Iglesia. Entonces, como no se cumplieron bien las peticiones de la Virgen, las peticiones de Dios, no se realizó esa conversión. Entonces era un hecho tan simple como que si se hubiera respetado, pues no sé por qué razones se ha hecho esto y se ha hecho esperar a Dios, a la Virgen tanto tiempo, y la petición era que se consagrara a Rusia explícitamente y no al mundo, a Rusia. La consagración, porque uno puede añadir mil intenciones, ¿no? Se trata que era una consagración explícita de Rusia al corazón inmaculado de María en un día de reparación y un gesto de reparación al cielo por todas las ofensas que se han hecho y que se hacen al corazón inmaculado de María. Entonces no se escuchó esta petición. Además era que el Papa debía hacerla en unión con todos los obispos del mundo en un mismo día, al mismo tiempo. Entonces, cuando Juan Pablo II hizo la consagración, no se respetó eso tampoco. Entonces, en otras ocasiones se ha respetado algo, pero nunca se ha respetado todo como lo pidió la Virgen. Entonces, ciertamente Dios concedió gracias por esas consagraciones, pero no estuvieron bien hechas y no se concedieron las gracias que Dios había prometido, lo que la Virgen había prometido, no se concedieron porque no se respetó una vez más las peticiones del cielo. Entonces, ya en la hoja que les mandé, pues ahí está explicado por qué, ¿verdad? No se cumplieron. Y además hoy, como la Iglesia está invadida por las ideas del Vaticano II, entonces se hace alusiones en la consagración que hizo el Papa Francisco, se hace alusiones a cosas que son anormales y que no pueden agradar a Dios, porque se hace referencia a cosas de la política, de lo que es políticamente correcto. Por ejemplo, se hace alusión a la Comunidad de Naciones, que es implícitamente es la ONU, pero la ONU es una sociedad masónica que no es cristiana. No sé qué tiene que hacer eso en un texto de la consagración de Rusia al corazón inmaculado, o que se hable en otro momento dado estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos, como si los sueños de paz de que hoy tienen los pueblos están correctos. Y bueno, esa paz a la cual aspiran hoy los pueblos no es la paz cristiana, no es la paz de Cristo, no es la paz del orden cristiano. Entonces no podemos nosotros hacernos garantes de esos deseos de los pueblos que no son cristianos. Eso es la paz a la cual debemos aspirar, y la paz que es legítima, y que esa paz que Dios quisiera darnos es la paz cristiana, la paz dentro del orden cristiano. Esa es la paz que Dios quiere. No es la paz, puramente la paz dentro del desorden, dentro del pecado, dentro del liberalismo, de todos los errores que hoy circulan en las sociedades, y que es una falsa paz.
esta paz no es la paz de Cristo, entonces ¿cómo nos vamos a ser garantes de esos sueños de paz de los pueblos? No es correcto hacer alusión a algo así, como si fuera algo legítimo. No, entonces también dice, nosotros somos custodios de nuestro prójimo, de nuestra casa común. Pero ¿a qué casa común se refiere? Nuestra casa común normalmente es la Iglesia Católica, porque no es en el sentido de que hoy, de ese mundo naturalista, de ese mundo que hoy se habla que todos somos hermanos, pero dentro de un mundo en el cual cada quien va por su lado, por su religión, por sus ideas, sus errores. Entonces todo eso es malo. No se puede hablar de una casa común sin hacer la distinción, porque la verdadera casa común es la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? No es la Madre Tierra, ¿verdad? Hoy se habla de la Madre Tierra, pero eso es un concepto casi masónico, y entonces no hay que confundirlo. Entonces se habla de la casa común sin hacer se habla del jardín de la tierra. Todos esos son conceptos que hoy circulan en la nueva era. Son cosas raras que no son correctos de poner en la consagración al corazón inmaculado de María, ¿verdad? También se habla, te consagramos las aspiraciones de los pueblos, pero hoy ¿a qué pueblos se refiere? ¿A los pueblos cristianos? ¿O a los pueblos musulmanes? ¿O a los pueblos qué? ¿Verdad? De los pueblos sin distinción. Entonces no podemos secundar eso, porque hay pueblos que, incluso hoy los pueblos cristianos ya se han vuelto paganos, y lo que aspiran es a tener dinero, a divertirse, al pecado. Esas aspiraciones no podemos justificarlas, no podemos pedir por eso, ¿verdad? Entonces decir, te consagramos esas aspiraciones, ¿no? Sí, te podríamos consagrar las aspiraciones cristianas, las aspiraciones a servir a Dios, a amar a Dios, todavía, ¿verdad? Pero hoy hay tantas aspiraciones de la gente que no son correctas. ¿Cómo vamos a consagrar eso a Dios? No puede ser. Entonces, se le da un sentido que huele el ecumenismo, que huele al naturalismo, que huele al relativismo mundialista, ¿verdad? Entonces no podemos seguir esa consagración, ¿verdad? Por eso yo pensé en hacer un texto, aunque sea breve, pero que resuma un poquito mejor las intenciones. No es lo que pidió la Virgen, es que sea el Papa con todos los obispos. Bueno, nosotros no somos ni el Papa ni todos los obispos, pero en nuestra pequeña dimensión podemos pedir por las intenciones que la Virgen quería, y de alguna manera nuestro gesto puede reparar algo del daño que se ha hecho. Entonces ya esto yo lo hice, y algunos fieles lo hicieron el mismo día que el Papa hizo esta consagración, pero hoy lo vamos a renovar después de la misa. Lo vamos a recitar de nuevo para aquellos que no lo hayan dicho, y así pues vamos a, por lo menos nosotros de nuestra parte, hacer lo que no podemos, ¿verdad? Y aquellos que no lo han podido hacer, pues si quieren lo pueden hacer cualquier día de estos, lo pueden decir en su casa, hacer un día de penitencia. Pueden ese día, por ejemplo, ayunar y hacer un día de oración, de penitencia, y a decir el rosario. Se puede decir el rosario como un gesto de sacrificio, con los brazos en cruz. Es un consejo que yo doy, y al final del rosario decir la consagración con la jaculatoria final 3 veces, ¿verdad? Como está en el texto que les mandé, lo pueden decir.
Entonces, este acto de reparación, pues tal vez obtendrá algunas gracias para el mundo, para la iglesia, para nosotros mismos, pero sobre todo para Rusia, ¿verdad? Entonces estamos rezando, ustedes saben que las oraciones al pie del altar, que se dicen siempre al final de la misa, bueno, el domingo no se dicen, pero en semana siempre se dicen esas oraciones al pie del altar, pues esas oraciones son para la conversión de Rusia. Mucha gente no sabe, pero la iglesia las puso para la conversión de Rusia. Entonces hay que pensar que la iglesia desde hace mucho tiempo reza por este país. Es un país que desgraciadamente sus jefes religiosos tomaron una mala decisión de cortarse del Papa, de cortarse de Roma, y están en un estado de cisma, o sea que están fuera de la iglesia, pero al mismo tiempo han conservado pues la misa, los sacramentos y más o menos muchos aspectos de la vida cristiana, y que no son tan lejanos, son menos lejanos de nosotros que los protestantes o que los musulmanes, ¿verdad? Pero de todos modos están fuera de la iglesia. Así que, pero en ese país hay mucha devoción a la Virgen María. Entonces, a pesar de que haya una situación anormal, siempre en Rusia ha habido mucha devoción a la Virgen. Por eso yo pienso que Dios y la Virgen María tienen el deseo de rescatar ese país del cisma, y que es un país que ha sufrido mucho por el comunismo. Ha habido muchos muertos, millones de muertos, muchos millones, y Rusia es un país que ha sufrido mucho en la historia. Entonces yo pienso que Dios quiere, la Virgen María quiere salvar ese país, y para eso era el fin de esta consagración, que no se ha hecho, que no se ha respetado, y ya pasó más de un siglo de la aparición de la Virgen de Fátima y todavía no se ha hecho esta consagración. Entonces vamos a pedirle a Dios que tenga piedad. La Virgen María dijo a los niños de Fátima que esa consagración se haría un día, pero será demasiado tarde. Yo pienso demasiado tarde en el sentido que ya el gran castigo habrá venido, tal vez una gran guerra, y que de todos modos se hará después esa consagración que Dios quiere. Entonces nosotros por nuestra parte queremos darle gusto a la Virgen María y hacerlo como nosotros podemos, esta consagración. Entonces les recuerdo que nos estamos acercando al tiempo de Semana Santa. Ya estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Entonces el domingo próximo, domingo de la Pasión, que tenemos la Santa Misa aquí en la Ciudad de México, que digo, aquí vengo a decir la misa en la Ciudad de México 2 veces al mes, y pues regularmente. Y la Semana Santa pues la haré, las ceremonias de Semana Santa serán hechas en Querétaro. Ahí esperemos que también podamos reunir un cierto número de personas para que los oficios de Semana Santa estén bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, en este domingo, que es el domingo letare, es decir, el domingo letare quiere decir alégrate, alégrate Jerusalén, alégrate Jerusalén es símbolo de la iglesia, ¿no? Entonces, que la iglesia se alegre de la presencia de nuestro Señor y de su salvación que se aproxima. Pero dentro del tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de penitencia, un tiempo de tristeza, de conversión, hay este domingo que es letare,
porque se nos recuerda la institución de la Eucaristía también, porque la multiplicación de los panes simboliza el sacramento de la Eucaristía, que es una multiplicación de la presencia real de Jesucristo en el mundo. Así que ahí donde se dice la misa como se debe y que hay la consagración como se debe, está la presencia real de nuestro Señor, y esa presencia real se ha hecho presente, se ha hecho a lo largo de la historia, desde que Jesucristo instituyó la misa, la Santa Misa, hasta nuestros días, y nuestro Señor se ha hecho presente en tantos lugares, en tantísimos pueblos, en tantísimas iglesias, en tantísimos, a lo largo de 2000 años. Ahí está el poder de Cristo de multiplicar su presencia y de alimentar a toda esa multitud de fieles, que es simbolizada por esta multitud de personas que iban siguiendo a nuestro Señor y que no tenían que comer. Entonces ya ese milagro de la multiplicación de los panes fue algo grandioso, porque Él alimentó a 5,000 personas, y sobraron muchas canastas de comida, de pan y de pescados, que fueron multiplicados por nuestro Señor. Pues eso parece grandioso, pero es más grandioso el milagro de la Eucaristía, porque Él se ha multiplicado a lo largo de la historia y ha dado ese alimento espiritual de su presencia real a las almas, pues a lo largo de la historia, en todos los pueblos cristianos, en todos los lugares donde se ha dicho la misa, la verdadera misa, así como debe ser dicha y de la manera que debe ser, a la cual se debe asistir, ¿verdad? De la manera correcta. Entonces, esa generosidad de Dios y ese poder inmenso que nos muestra multiplicando su presencia en tantos lugares y para bien de tantas personas, ¿verdad? Cada persona que recibe la Eucaristía recibe a Jesucristo completo, por decirlo así, con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Qué don grandísimo que Dios se deje comer como si fuera un pan, para mostrar el afecto, el amor que nos tiene, ¿verdad? Entonces, el mundo ha caído en mucha dureza de corazón, porque ya no percibe la grandeza de estos dones, el inmenso amor de Dios que manifiesta este gesto de Dios de hacerse presente en la Eucaristía para estar con nosotros. Y esa indiferencia de muchos cristianos que hay a la Eucaristía, porque nuestro Señor, ahí donde está realmente presente, pues no lo van a visitar, no van a hacer adoración. Hay personas que creen que solo la misa y ya, pero no, fuera de la misa, Jesús está presente en la Eucaristía. Entonces no hay que dejarlo solo, hay que irlo a adorar. Así que, por ejemplo, esto es una ley de la Iglesia, que por ejemplo si está presente Jesús en un lugar, no se lo puede dejar solo, y el sacerdote debe asegurar todos los días un momento de adoración. Aun si no hay nadie, él debe asegurar ese momento de adoración un mínimo de tiempo. Y eso es una obligación para el sacerdote, adorar a nuestro Señor, no dejarlo solo. Entonces, hoy que hay tanta carestía, por decirlo así, de sacerdotes, que hay tanta carestía de misas tradicionales, misas que son la misa de la Iglesia, y que hay personas que no tienen la posibilidad de ir a adorar a nuestro Señor ahí donde está realmente, con seguridad está presente. Entonces hay que acostumbrarse a hacer la adoración a distancia. ¿Qué quiere decir? Pues en nuestros libros de piedad hay muchas oraciones para la Eucaristía, y uno puede hacer la adoración a distancia y decir: bueno, Jesús, ahí donde tú estás presente,
aunque yo no esté ahí, yo quiero adorarte, yo creo, como dice la oración de los niños de Fátima, ¿no? Yo creo, yo espero, yo adoro y yo te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Es una oración muy corta, muy sencilla, pero muy llena de significación. Y es una oración que uno puede decir para mostrar nuestra adoración a la Eucaristía. Una oración que uno puede decir al despertarse en la mañana, y ya desde ese momento diciendo: Dios mío, yo te adoro ahí donde tú estás presente, y me uno a ti, y te amo con todo mi corazón, y te adoro por los que no te adoran, te amo por los que no te aman. Entonces, si yo te adoro tanto, pues yo te voy a adorar con más fervor, porque hay muchos que no te quieren adorar. Entonces nosotros, los pocos que queremos servir a Dios, hoy tenemos una obligación de reparar por aquellos que no lo hacen. Quiere decir que no es solo nuestro deber, que sería normal, sino que también debemos pensar en reparar por aquellos que no reparan, que no adoran, que no aman a Dios. Y es una responsabilidad para nosotros, aquellos que tenemos conciencia de lo que está pasando en el mundo, aquellos que tenemos conciencia de la verdadera religión, aquellos que tenemos conciencia de la gravedad del pecado, aquellos tenemos conciencia de lo que está pasando en la iglesia. Entonces nosotros podemos hacer cosas que no pueden hacer aquellos que no creen, aquellos que no aman, aquellos que viven en el pecado, aquellos que viven en la tibieza. Nosotros podemos hacer algo que ellos no pueden hacer, aunque sea por su culpa, por lo que fuera, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacer algo que ellos no pueden hacer, y es adorar a Dios, servir a Dios. Entonces hagámoslo con doble entusiasmo, con doble amor. Tengamos conciencia de nuestra misión, de nuestra misión que tenemos nosotros, ¿verdad? Aquel que conserva la flama tiene una gran misión, ¿verdad? Porque los otros han perdido esa flama, la han perdido. Entonces aquellos que conservan la flama tienen la misión de conservar esa flama, porque esa flama un día va a conquistar al mundo. Nosotros tenemos esa flama. Conservar la fe, conservar la tradición, conservar los tesoros de la iglesia. ¿Cuáles son los tesoros de la iglesia? Esos tesoros que un día pueden iluminar el mundo. Somos nosotros que estamos conservando esos tesoros. Y hay tradicionalistas que no ven esa importancia de lo que estamos haciendo y ese valor que tiene los tesoros de la iglesia, y que son raros. Cuando una cosa se vuelve rara, se vuelve más cara. Por ejemplo, hay cosas que son muy raras, hay ciertas piedras preciosas que son más comunes, que se consiguen fácil, pero hay unas que son muy raras, y por eso mismo son más caras, son más difíciles de conseguir, cuestan más. Bueno, entonces hay tradicionalistas que no ven el valor, no ven la grandeza del don que Dios les ha hecho de comprender ciertas cosas y de tener la misa como Dios manda, tener la misa como Dios quiere, la verdadera misa, la misa que da la gracia, que da la verdadera gracia, la misa católica, la misa que tiene 2000 años de historia y que viene de los apóstoles. Entonces hay personas que son tal vez fervientes y todo, pero que tienen la oportunidad de ir a la misa y no van porque dicen: no, es que tengo un compromiso, o es que tengo esto, o que tengo aquello. ¿Y por qué dicen eso? Porque para ellos la misa no es lo más importante, o la práctica de la fe no es lo más importante. Son católicos que tienen una fe débil y que no tienen, no ven qué es lo esencial de la vida cristiana, y a veces se pierden en cosas
que no digo que sean malas, pero que son accidentales. Lo principal son los principales tesoros de la iglesia, lo que vale más, lo que nunca debe faltar, lo que siempre debemos buscar primero, pues es primero la conservación de la fe de la iglesia, tener toda la fe, no el 90%, no el 30%, no el 99%, no el 100% de la fe. Y la misa, los sacramentos, es muy diferente. En el catecismo leemos que están los sacramentos y están los sacramentales, pero hay mucha diferencia entre los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos son mucho más importantes que los sacramentales. ¿Qué es un sacramental? Pues es el agua bendita, es una bendición. Por ejemplo, pedimos a un padre que nos bendiga el rosario, que bendiga una imagen. Todas esas son sacramentales. Pero los sacramentos es mucho más importante, porque los sacramentos nos confieren la gracia de Dios, mientras que los sacramentales nos dan simplemente una bendición, que es algo bueno, pero no, la bendición de todas las bendiciones es recibir la gracia de Dios. Entonces, los 7 sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo, esos ya no cambian, ya no se puede suprimir. Como hay ahorita sacerdotes que les dicen a los fieles, ya no es necesario confesarse, no, eso no sirve de nada, Dios ya nos ha perdonado todo. Eso es un concepto protestante, es falso. No, Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión. Jesucristo instituyó 7 sacramentos, no se puede suprimir ninguno. Entonces, ¿y por qué son tan importantes? Porque un sacramento nos da la gracia de Dios. Es más que una bendición, es la vida divina. Es la vida divina por la gracia tenemos la vida divina. Entonces, es más importante ser hijo de Dios que ser una bendición, ¿verdad? Pues tenemos un rosario, tiene una bendición, está bien, pero es más importante que una persona sea hijo de Dios. Y cada vez que recibe un sacramento, esa filiación divina crece y se hace mucho más importante. Así que hay unos que pues se puede decir que son más hijos de Dios que otros, porque su vida de gracia es mucho más intensa que otros. Así que los sacramentos no hay que despreciarlos, o no hay que ponerlos al mismo nivel que los sacramentales. No, que son una cosa muy buena los sacramentales, pero no es lo mismo, hay una gran diferencia, ¿verdad? Así como hay personas que le dan mucha importancia a ciertas oraciones, a ciertas devociones, que son buenas, pero no están al nivel de la Santa Misa, porque la Santa Misa es la oración de las oraciones, la más importante y que tiene un valor infinito. La Santa Misa tiene un valor infinito. Es el sacrificio de Cristo que se renueva sobre el altar. No es como dicen los protestantes, para ellos la misa es una cena en la cual uno va a compartir, a convivir, es como una especie casi de fiesta, mientras que el concepto católico de la misa es que la misa es el sacrificio de Cristo. Entonces hoy se ha metido demasiado los padres modernos, el concilio ha insistido demasiado en que la misa es una cena, y ya la gente ha olvidado que la misa es un sacrificio de Cristo. Y por eso es la gran oración. Cuando Jesucristo murió en la cruz, estaba intercediendo por nosotros. Es la gran oración, la que valoriza todas las oraciones que se puedan hacer y que da valor a los sacramentos, a todo. Es la oración de Cristo en la cruz.
si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, no habría sacramentos, no habría sacramentales, no habría iglesia, ¿verdad? Entonces todo viene de ese sacrificio. Jesucristo resucitó porque primero había muerto. Entonces hoy ya se nos hace olvidar que Jesucristo murió. E incluso se ponen se ponen cruces con un Cristo resucitado. Eso estaba prohibido, el Papa Pío XII lo prohibió, porque se hace olvidar a los fieles que para resucitar primero hay que sufrir. Entonces, si ya cuando Jesús está en la cruz ya está resucitado, pues no es que decir que no sufrió. Entonces hoy en muchos lugares, en muchas iglesias se ponen Cristos en cruz, pero ya resucitado. Eso es un contrasentido, ¿no? Primero es el Viernes Santo y después el Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección no se festeja el Viernes Santo. Hay que hacer la diferencia. Entonces se está mezclando todo y se nos hace olvidar la pasión de Cristo. Así que ya la misa moderna pues es una cena y no se habla que Jesucristo murió en la cruz. Hay altares donde ya no hay cruz. ¿Por qué debe haber una cruz en el altar? Porque en el altar se renueva el sacrificio de Cristo. Y ya debe haber una cruz para que no olvidemos que la misa es el sacrificio de Cristo, que se renueva de una manera misteriosa pero real. En la misa se renueva el sacrificio de Cristo. Y ahí es donde se consagra las hostias y se multiplica el pan de la Eucaristía. Pero eso viene de la cruz, ¿verdad? Entonces cuando recibimos la Eucaristía, no recibimos solo el cuerpo de Cristo, recibimos el cuerpo de Cristo sacrificado. Es decir, de un cuerpo que ha sido sacrificado. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo cuando la Virgen recibió al niño Jesús el día de Navidad, está bien, pero no es lo mismo que cuando lo recibió después de que se lo pusieron en sus brazos, después de que fue bajado de la cruz y le pusieron el cuerpo de Cristo en sus brazos. Era el cuerpo de Cristo sacrificado. No es lo mismo que el cuerpo de Cristo en Navidad, ¿verdad? Entonces cuando nosotros recibimos la Eucaristía, recibimos el cuerpo de Cristo sacrificado, que acaba de morir por nosotros, ¿verdad? Entonces no es lo mismo ese cuerpo que murió, del Cristo que murió por nosotros, y que por eso Él nos obtuvo pues todo lo que es la vida cristiana, la iglesia, los sacramentos, todas las gracias que vienen de la cruz. Entonces, si suprimimos la cruz, se suprime finalmente todo lo demás, o sea, todas las consecuencias de la pasión de Cristo, ¿verdad? Y la resurrección a la cual estamos llamados nosotros también, un día vamos a resucitar. Pues esa resurrección es posible porque Jesucristo murió, porque es la recompensa de la cruz, ¿verdad? O sea, si yo quiero un día ir al cielo y estar en la gloria eterna y tener también un cuerpo glorioso como el de Cristo, primero tengo que participar a la cruz. También tengo que tomar parte y yo participo a la cruz cuando voy a la misa, estoy participando a la cruz. Entonces hay personas que van a misa y nomás están ahí y no piensan ni qué está pasando, ni cómo deben asistir, ni cómo deben ofrecer. Entonces no olvidemos cuando vamos a misa de ofrecer nuestras cruces, y que unidas a la misa, unidas al sacrificio de Cristo, adquieren un valor grandísimo, pero a condición que estén unidas al sacrificio de Cristo. Por eso, cuando vamos a la misa, tratemos de ofrecer, sí, esta semana yo sufrí esto, yo tuve esta contrariedad, yo tuve lo que fuera, mis enfermedades,
mis penas, yo las ofrezco en unión a Jesucristo. Entonces esos pequeños sufrimientos adquieren mucho valor. Es porque están unidos al sufrimiento de Cristo y adquieren una significación nueva, porque no es el sufrimiento de esa persona que no tiene fe, que está desesperada y que no tiene ese amor de Dios y su sufrimiento es vano, no sirve de nada para el cielo. Hay personas que sufren mucho, y que su sufrimiento es como desperdiciado, en lugar de unirlo al sacrificio de Cristo, y entonces su sufrimiento adquiere un grandísimo valor. Pero también hay que tener conciencia cuando nosotros vamos a misa de unirnos y unir nuestros esfuerzos, nuestras penas, nuestros trabajos de la semana, unirlos al sacrificio de Cristo. Hay personas que no piensan en eso, asisten a la misa con piedad, con oración, pero no piensan en ofrecer. Entonces, y ese sacrificio de Cristo era un sacrificio expiatorio, que los protestantes han suprimido eso. Ellos no hablan de un sacrificio expiatorio. ¿Por qué expiatorio? Es un sacrificio que está hecho para expiar los pecados, ¿verdad? Entonces, si hoy el sacrificio, la misa se ha vuelto solo una cena, solo una fiesta, solo hay música pura y no hay idea del sacrificio, pues la gente está perdiendo una oportunidad de ofrecer su vida en unión a la vida de Jesucristo, incluso ofrecer nuestra muerte, porque cada vez que nosotros negamos, por ejemplo, tenemos ganas de hacer algo que nos gusta pero que está mal, y nosotros lo rechazamos, estamos muriendo al mundo, estamos muriendo a la carne, estamos muriendo a las malas diversiones, estamos muriendo a todo aquello que parece bonito pero que no es bueno, que es pecado. Y entonces no es fácil, ¿verdad? Cuando hay personas que dicen, no, es que mis amigos o mis parientes, ellos van a las fiestas, ellos hacen lo que quieren, ellos disfrutan de la vida y yo no. Entonces yo me siento así como diciendo, es que tú no eres una persona normal. No, es que parece que no, pero sí, eso es lo normal, porque debemos morir al mundo, debemos morir al pecado, debemos morir a nuestros malos deseos. A veces hay cosas que nos atraen, que nos gustaría hacerlas, pero que nos parece que no son conformes a la voluntad de Dios. Entonces decimos, pues mejor no, ¿verdad? Yo, en lugar de venir a misa el domingo, yo podría irme de paseo, como hoy la gente le da tantísima importancia a los paseos, a las distracciones, y dice, no, es que no pude ir a misa porque tenía un compromiso. Entonces, esos compromisos no justifican de faltar a misa. Incluso una obra buena, ¿verdad? Yo debo honrar a Dios, y es el momento de santificar el domingo. Es una obligación santificar el domingo, y la manera de santificar el domingo es ir a misa. Pero ya hay gente que ya perdió la noción de la obligación dominical de ir a misa. Ya hay gente que dice, no, es que yo hay personas que quieren hacer alguna buena obra y dejan de ir a misa. Pues mejoras tu buena obra en otro momento del día, pero no faltes a misa. Entonces, esa falta de fe que hay en el mundo, y que porque no se reconoce el valor de los tesoros de la iglesia. La iglesia tiene tesoros, pero esos tesoros no los ven que aquellos que tienen fe, tienen ojos de fe. Entonces ven
el primer tesoro para un cristiano es tener la fe. Esa fe que recibimos el día de nuestro bautismo es el primer tesoro, ¿verdad? Es muy importante porque la fe nos da acceso a todo el mundo, a un mundo que es de Dios, a todo ese mundo que no ven aquellos que no tienen fe, ¿verdad? Nosotros ya, una persona que tiene fe tiene acceso a la misa, tiene acceso a los sacramentos, tiene por compañía a los ángeles, a los santos del cielo, tiene todo un mundo, todo un mundo que lo va a ayudar, que lo va a acompañar, ¿verdad? No podemos sentirnos solos. Nosotros decimos, estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Tenemos nuestros ángeles, tenemos a los santos que nos están mirando del cielo, que nos cuidan. Debemos rezarles, claro está, debemos pedir, pero no estamos solos, estamos acompañados. Y es un mundo muy grande, es una familia, ¿verdad? Hay personas que tienen una familia de este mundo, ¿verdad? Tenemos, pues tengo tíos, tengo primos, tengo sobrinos, sí, muy bonito, pero es una familia nada más. Pero hay una familia del cielo, esa familia a la cual tenemos acceso porque tenemos la fe. Y si perdemos la fe, perdemos toda esta familia. Hay que tener cuidado, conservar nuestra fe. Y hoy nuestra fe está en peligro por 1000 razones, no solo en el mundo, sino incluso en la iglesia, porque hay personas que están corrompiendo la iglesia con nuevas ideas que fueron condenadas por los papas. Los papas condenaron el modernismo, condenaron los errores modernos, y eso está corrompiendo la fe de los fieles. Y ya se han introducido las ideas protestantes dentro de la iglesia, y ya hay católicos que dicen cosas que son herejías protestantes, y uno los interroga y ellos responden de esa manera. Por ejemplo, el otro día tomé un taxi y el taxista me decía que era católico, que leía la Biblia y que no necesitaba de ir a misa porque él rezaba y ya. Entonces es un concepto protestante, porque los protestantes no necesitan de la misa. Ellos dicen que ellos solitos directamente van a Dios, o sea, y que ya no necesito de confesión porque yo me confieso con Dios. Esos son conceptos protestantes y gente que se dice católica, pero ya son protestantes por su manera de juzgar las cosas, ¿verdad? Para ellos la misa es una cena, para ellos la misa es una fiesta, y la misa moderna, pues ya no hay ningún momento de intimidad con Dios, porque toda la misa es siempre toda voz alta, y no es como la misa tradicional, que hay un momento de silencio en la cual el alma puede interiorizarse, sobre todo después de la comunión, pero también en la consagración, en esos momentos claves de la vida, claves de la misa, ¿verdad? Los más importantes. Entonces hay esa interiorización que es muy importante. Para los protestantes no es así, ¿verdad? Ellos no necesitan confesarse. Para ellos Dios de todos modos nos va a salvar. Sí, entonces tú puedes continuar a pecar lo que quieras. No te salvarás. Si tú estás ofendiendo a Dios, cuidado. Para salvarse hay que hacer esfuerzos, hay que confesarse, hay que purificar nuestra alma, y entonces nos podremos salvar. Pero no, el protestante dice que solo basta creer y que con eso nos salvaremos, aunque hayamos hecho 1000 pecados. Entonces no es verdad. Jesús dijo, no es el que me dice Señor, Señor que se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Entonces
Ese es el concepto protestante y muchos católicos ya viven así. Yo tengo casos de personas que dicen, no, es que no es necesario, de todos modos ya Jesucristo murió por nosotros, entonces yo puedo seguir haciendo mi vida y no hay problema porque Jesucristo ya pagó por nosotros. Sí, pero a condición de que tú te conviertas y que hagas lo que Él te pide, y entonces sí se va a aplicar los méritos de Jesucristo en tu alma a condición de que hagas lo que tú debes hacer, porque si no lo haces te puedes condenar. Entonces, y ya hoy hay gente que ya no hace ningún esfuerzo porque consideran que de todos modos se van a salvar, de que Dios es tan bueno que nadie va al infierno, que el infierno está ahí, pero no todos se salvan. No es verdad, no es verdad. Jesucristo dijo que era muy difícil salvarse. Jesucristo tiene varias advertencias muy graves, diciendo que cuán pocos son los que se salvan, que es muy difícil salvarse. Así que la puerta es estrecha, ¿qué quiere decir? Es difícil, que muchos intentarán salvarse pero no se salvarán, o sea, porque no hacen todo lo que Jesucristo pidió. Así que tengamos cuidado en esta preocupación, y no tengamos unos ojos así como de, hay personas que tienen fe pero que no tienen fe suficiente, y entonces a sus ojos lo que debería tener un gran valor para ellos tiene poco valor, ¿verdad? Por ejemplo, decir su rosario, por ejemplo, hacer buenas obras, por ejemplo, ir a misa, por ejemplo, confesarse, por ejemplo, comulgar. Entonces no les parece importante. Ellos tienen fe, pero es una fe casi que está desapareciendo. Entonces, por eso muchos católicos cambian de religión sin ninguna preocupación, diciendo, bueno, es que ya su fe es tan débil que el hecho de ser católico, de ser protestante, les da igual, porque su fe está muy debilitada, porque se han hecho paganos, porque ya los sacerdotes modernos no les recuerdan qué es lo más importante, o no les dicen, cuidado, solo hay una iglesia, solo hay un medio de salvación. Pero hoy en la iglesia moderna les dicen, no, todas las religiones se pueden salvar, todas las religiones son medios de salvación. No es verdad. Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones, el que crea se salvará y el que no crea se condenará. ¿Y quiénes iban a ir a predicar? Por los apóstoles, los primeros obispos, la iglesia. Entonces Jesucristo es exclusivo. El que no crea se condenará. Entonces, no, hoy se les dicen, el Papa Francisco claramente dijo, no, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a voy a decirle a los demás que se hagan católicos? No, de ninguna manera. Yo lo que quiero es solo ser su amigo. Eso es lo que él dice. Es muy grave. No, Jesucristo dijo que debemos tratar de que las almas se conviertan a la verdadera religión. No hay dos, no hay tres, hay una. Y ciertamente hay almas que nacieron, por ejemplo, en una falsa religión, que son muy ignorantes, que no saben dónde está la verdadera religión. Tal vez Dios se compadezca de ellas porque hay una ignorancia invencible, puede pasar. Bueno, es otro caso. Dios sabe, pero una persona adulta que ya es consciente y que sabe cuál es la verdadera religión, no tiene derecho a seguir practicando otra religión. Tiene que convertirse, si quiere salvarse, tiene que convertirse. Entonces, este milagro de los panes nos muestra el poder de Dios, que es infinito y que puede enriquecer a todos sin gran dificultad. O sea, así como Él
de unos panecillos y unos peces, 2 peces, alimentó a 5,000 personas. Entonces, si Dios quiere, Dios puede salvar a todos los hombres y los puede hacer felices y los puede enriquecer abundantemente, si Dios quiere, pero Él pone condiciones y esas condiciones hay que respetarlas si queremos que Dios nos dé sus riquezas. Él quiere que también nosotros hagamos algo. No hay que decir, es que yo me siento y cruzo los brazos y que espero que Dios haga todo. No, nosotros debemos hacer algo. Él puso esas condiciones, Dios puso condiciones. Y hasta, si uno se fija bien, hasta en la Biblia se ve claro que dice nuestro Señor, el que crea se salvará. Y no solo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que la fe sin obras no salva. La fe sin obras no nos salvará. Jesucristo lo dice claramente. Pero Lutero decía, el inventor del protestantismo, decía, peca fuertemente, pero cree más fuertemente. O sea, si tú pecas fuertemente y después crees, de todos modos te salvarás. Es falso. Ese hereje ha hecho que muchísimas personas se pierdan. A lo largo de la historia muchísimas almas se han ido al infierno gracias a él. Y hoy ya se nos los quiere presentar como un santo. Si uno va a las librerías católicas, uno puede hallar la película de Lutero y nos lo presentan como si fuera un santo, pero ese hombre es una de las personas más dañinas de la historia. En Roma hasta el Papa puso una estatua de Lutero. Se puso una estatua de Lutero ahí en el Vaticano y el Papa, él es el que la puso, hasta hay fotografías. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Verdad? E incluso Lutero estaba contra las estatuas, porque en las iglesias protestantes no hay estatuas. Bueno, en el Vaticano hay una estatua de Lutero. Entonces, el hombre que se siente demasiado seguro de sí mismo, que se cree mucho, como decimos en México, ¿no? Que se cree mucho, es finalmente el que es más pobre, porque aquel que se cree nada es el que es más rico. ¿Por qué? Porque cuando uno es pobre es porque uno toma conciencia de que todo nos viene de Dios y entonces somos ricos. Pero aquel que cree que no tiene necesidad de Dios y que su solo ego basta para hacerlo feliz, esa persona es pobre porque pierde las riquezas de Dios y se encuentra vacía. Esa es la verdadera pobreza, esa arrogancia, esa suficiencia, esa soberbia que hoy vemos en el mundo. Hay mucha gente que se siente muy importante, pero ¿por qué te sientes importante? Pues no sé por qué, pero no es porque aman a Dios, no es porque sirven a Dios, no es porque están cerca de Dios. La verdad, Dios es la mayor riqueza y todos los bienes vienen de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos cortamos de Dios, no solo perdemos a Dios, perdemos todos los bienes. Así que los condenados en el infierno no tienen nada, no tienen a Dios y no tienen nada. Ahí esa es la gran miseria a la que lleva esa arrogancia del hombre que se siente todopoderoso y no lo es, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en nuestra época, el hombre moderno que cree que sabe todo, que puede todo, y no es verdad. Lo que podemos hacer es porque Dios nos dio algo. Dios nos dio una inteligencia, Dios nos dio unos brazos, Dios nos dio eso, aunque nosotros tengamos el uso de eso, no viene de nosotros, viene de Dios. Así que el hombre se siente muy poderoso porque hace cosas, pero
¿Con qué las hace? Con los talentos que Dios le dio. Pero el día del juicio incluso va a perder eso. Va a perder eso y ya entonces se verá la gran miseria que es el estar excluido por Dios, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios esa conciencia de nuestra miseria. Es una actitud sensata el ser humilde, porque es la verdad. Nosotros no somos nada de nosotros mismos, y cuando uno acepta eso es cuando uno comienza a ser rico, porque entonces Dios pone de lo suyo y dice: esta persona reconoce que yo soy Dios y que yo le doy todo, pues entonces la voy a enriquecer, ¿verdad? Y las personas que se humillan delante de Dios son las personas ricas, y que aunque no sean ricas materialmente, son ya ricas espiritualmente, y en el cielo serán ricas espiritualmente y materialmente, ¿verdad? Porque ahí lo material sigue a lo espiritual, y en esta vida lo material toma mucha importancia, pero no hay que usarlo solo al servicio de lo espiritual, ¿verdad? Y así, ese es el buen uso, pero la naturaleza está como cegada y busca primero lo material, primero lo sensible, primero lo humano, y después, si tiene tiempo, lo demás. Pero es un error. No es así que debe ser. Podemos tener cuidado de nuestro cuerpo y de todo eso, pero siempre dentro de la ley de Dios, dentro de la gloria de Dios, dentro del servicio de Dios. Y no es tiempo perdido, es realmente por nuestro bien. Vamos a pedir a Dios por la conversión del mundo, hoy especialmente por la conversión de Rusia. Pidamos por la conversión de los pecadores, para que Dios les haga comprender la necesidad que tienen de Dios, pero que no la ven, están cegados, para que Dios les abra su corazón y que ya no tengan un corazón estrecho, y que vean y que se conviertan y que se salven. En nuestro deseo, cuando nosotros hacemos sacrificios, cuando nosotros sufrimos, pensemos que no es solo por nuestra salvación o por la salvación de nuestra familia, pensemos que es también por la salvación de los demás. No olvidemos, podemos ser egoístas, espiritualmente podemos ser un poco egoístas cuando no nos acordamos de rezar por todos los demás, por toda la humanidad, por toda la iglesia, por todos los hombres. Pidamos y ofrezcamos. Si no creemos tener el mérito o la virtud para que Dios nos escuche, podemos ofrecer el sacrificio de Cristo, que vale infinitamente. Cuando vamos a misa, ofrecemos los méritos de Jesucristo, los méritos de la Virgen María, los méritos de los santos. No digamos: es que yo tengo que meritar esa conversión de las almas. No es necesario. Si tú no eres santo, si tú no eres muy virtuoso, ofrece los méritos de Jesucristo. Está ahí para que lo ofrezcamos. Y venimos a misa, ofrecemos los méritos de Jesucristo. Es mejor que el rosario. Hay que decir el rosario todos los días, pero la misa es mejor que el rosario porque es el sacrificio de Cristo. Bueno, entonces esta misa pues hay que conservarla como un tesoro, porque es la misa que agrada a Dios, la misa tradicional, que hasta que muchos no la ven con los ojos que deberían verla, pero es la que obtiene la conversión de las almas y la salvación de los pecadores. Es la Santa Misa. Todas las gracias vienen de la misa, porque todas las gracias vienen de la cruz. Y como la misa es la renovación de la cruz, pues entonces todas las gracias vienen de la misa. Así que Dios me da una gracia cuando yo dije el rosario. Muy bien, pero debes saber que esa gracia viene de la misa. Por el rosario, pero viene de la misa. Es que yo gané una gracia porque yo hice un sacrificio, o por esto, o porque yo fui a rezarle una imagen.
hasta una imagen piadosa, una imagen milagrosa, muy bien, pero tú debes saber que esas gracias vienen de la cruz, de todos modos, ¿verdad? Por eso hay que tener devoción por la Santa Misa, y si no la tenemos es porque tal vez no tenemos mucha fe, pero hay que tenerla, y hay que ver que todo bien, hasta la Inmaculada Concepción y las gracias que se dieron en el Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo fue un avance de las gracias de la misa, de las gracias del sacrificio de la cruz. Esas gracias que recibieron los patriarcas del Antiguo Testamento, etcétera, vienen de la misa. Fueron merecidas en el momento que Jesucristo murió en la cruz. De ahí vienen esas gracias. Entonces, y como la misa pues es el sacrificio de la cruz que se renueva, pues es de la misa que viene. Así que tengamos ese gran devoción a la Santa Misa. Nos la enseñó Monseñor Lefebvre, que él tenía esa gran devoción y nosotros la heredamos de él. Y pues hay que tener conciencia de algo real, que existe, que es así. Y entonces el día del juicio va a aparecer la cruz en el cielo, es lo que dice la Escritura, porque todo va a ser juzgado con relación a la cruz, porque como la cruz se hace el resumen de todas las virtudes, pues todo será juzgado con relación a la cruz. Eso está en la Biblia, o sea que el día del juicio final la cruz estará en el cielo y todo será juzgado delante de la cruz. Así que, ¿qué actitud tenemos nosotros delante de la cruz? Tengamos cuidado. ¿Cuál es nuestra actitud delante de la cruz? Son nuestros deberes, la cruz es nuestro trabajo, pero todo es por amor de Dios, ¿verdad? Todas las penas que tenemos, eso es la cruz también, nuestra cruz. Vamos a pedir a la Virgen y a su corazón inmaculado por la conversión, primero nuestra conversión, porque no hemos comprendido todo y todavía nos falta comprender muchas cosas. Después la conversión de los pecadores, la conversión del mundo, y hoy especialmente pediremos por la conversión de Rusia, por los méritos de la Virgen María y de Jesucristo en la cruz. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.